radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. A los jóvenes de ayer. Llegar a viejo no es estar enfermo. Hacé valer tus derechos y tu experiencia de vida. Somos grandes. Información, reflexiones y conocimiento. Somos grandes. Los lunes a las 7 de la tarde. En Caput. Buenas tardes, amigas y amigos, compañeros, compañeras y oyentes de Radio Caput. Aquí estamos nuevamente con ustedes desde el estudio de Chicha Mariani haciendo esta transmisión. Y bueno, les damos la bienvenida a todos con el equipo mío, que es nuestro operador, Nicolás Chino Román, con el colaborador Eduardo Zanardi y Raquel Márquez, quien les habla. Bueno, como ustedes saben, tenemos tantas cosas moviditas, pero no voy a hablar del debate de ayer. No, ya hablaron todo el día todos. Lo que sí, voy a citar algunas cosas de esas efemérides que siempre me gusta a mí, que yo las selecciono, porque no digo todo. Digo las personalidades que a mí me interesan. Y bueno, entre ellas mencionar justamente el nacimiento, el 7 de octubre fue, pero del año 1930 nació el padre Carlos Mujica. Y realmente, cómo no, aunque sea mencionarlo, recordarlo, simplemente eso, es importante mantener en la memoria a quienes dieron lo que tenían, sus esperanzas, sus inquietudes, su coherencia, sus convicciones para con el pueblo, para con los más desposeídos y todo ese compromiso que le costó la vida. Pero es bueno recordarlo, y más en estos tiempos. Por eso mismo lo traigo ahora a colación. Y después tenemos otro que es, por supuesto, muy importante. Este fue el 8 de octubre, pero de 1895, es decir, en el día de ayer, el domingo, ayer. Y bueno, nació Perón. ¿Cómo no mencionarlo? A Juan Domingo Perón. Bueno, no voy a hablar de la historia de Perón, porque se supone que todos los argentinos saben quién es. Simplemente para hacer un pequeño homenaje, vamos a escuchar una canción que le dedicó otro querido nuestro, músico y cantante popular, cantautor, además de director de cine, actor, Leonardo Fabio. Vamos a escuchar este tema que está dedicado a Perón. Cantando voy los caminos porque mi destino es cantar y cantar. Soy amigo del amigo y a los enemigos yo no le doy paz. Soy dueño de mi destino, de todos mis sueños y mi libertad. Me siento hermano del viento y si un niño llora me pongo a llorar. Me siento hermano del viento y si un niño llora me pongo a llorar. Me enamoré del silencio y en el largos ratos me suelo quedar. De tanto escuchar mentiras y a veces decirlas, por eso será. Muchos dicen que estoy loco y yo no me enojo porque eso es verdad. Loco de amor a la gente, de amor a la vida y a la libertad. Loco de amor a la gente, de amor a la vida y a la libertad. Tengo el amor de quien amo, que más a la vida le puedo pedir. Amo el amor de los niños y si veo un preso me siento morir. Amo la vida y el canto, me gusta gritarlo porque es mi verdad. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general.
de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Gracias, Leonardo Fabio. Qué buen tema, qué bueno toda tu trayectoria. Otro más que se nos fue y tan necesario, ¿no? Bueno, ahora les quiero recordar que en el día de mañana hay otra fecha. Es también todas fechas terribles, pero bueno, el 9 de octubre de 1967 lo asesinan al Che en La Higuera, allá en Bolivia. Todos estos argentinos que dieron su vida por sus ideales, por su conducta, por su trayectoria, por la pelea para que el hombre pueda vivir mejor. Por eso me gusta recordarlos. Y bueno, les quería comentar también que justamente el 7 hubiera cumplido 93 años el padre Mujica. Así que mirá si no tenemos cosas para recordar, para tenerlos presentes. En este presente tan complejo que tenemos, ¿no? Donde parece ser que entre la falta de memoria, el olvido y las situaciones generales, parece que la gente está en una situación con muchísima incertidumbre y está corriendo el riesgo la democracia y la república, ¿no? Porque tenemos cada candidato que bueno, pero ahora lo vamos a hablar, un poquito vamos a abordar ese tema también con nuestro invitado de hoy, que ya lo tenemos acá en el piso. Ya llegó, nos está escuchando y bueno, le vamos a hacer algunas cuantas preguntas. Yo lo voy a presentar. Él es un realizador audiovisual del Museo Histórico Nacional del Cabildo y de la Revolución de Mayo, músico que además recibió 4 premios como mejor musicalizador, tanto en televisión como en radio. Y además tiene toda una trayectoria y un estudio especial sobre la música, el lenguaje, todo un poco con una mezcla entre lo social, lo político, los contextos sociales, los procesos históricos. Bueno, y actualmente está trabajando en algo muy especial que ahora nos va a contar. Él es Marcelo Ikonomidis, para todos el griego. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Raquel? ¿Cómo Bienvenido, andás? ¿cómo te va? Muy gracias. Contenta de que estés acá. Nos vas a contar. Contento de estar acá también con vos. Sí, pero me vas a contar un poquito también, como para hacer una introducción para aquel que no te conoce, ¿no? Todo esto de la música, de esto que vos me estabas contando el otro día, de la importancia que ha tenido para vos la relación con lo social, lo político, y la historia de la música, la historia de los instrumentos. ¿Cómo fue que te metiste en ese mundo y cómo llegaste ahora a elegir esta otra carrera, ¿no? Con el tema de la música en realidad estuve siempre metido desde muy chico, más que nada con un género en un principio que tenía que ver con un contexto social precisamente que vivía. Fui joven durante la dictadura, los que fuimos llamados posteriormente cría del proceso, muy despectivamente. Sí. Cursé mis estudios secundarios entre el año 76 y 81. Y en realidad fue el parteaguas que me permitió un poco sobrevivir, por lo menos mentalmente, a lo que fue la dictadura, ya que no por una cuestión generacional no formé parte de lo que fueron las organizaciones políticas o militares. Fue el rock precisamente, que fue el lugar de refugio contra todo eso que había sucedido. Después, con el paso del tiempo, bueno, uno fue como decantando también hacia otros géneros, pero siempre quedó ese vector que fue el rock como forma de interpretar, más allá de lo musical, interpretar determinados contextos. Digo, a mí también me parece muy interesante, de hecho lo hago con amigos músicos, interpretar el lenguaje musical per se, digo, como una variante del lenguaje, pero con esa abstracción que tiene el sonido, cómo se interpreta. Pero bueno, al encontrarme después ya de más grande en los medios, tuve que buscar otra forma de tratar de llegar a eso por medio de una interpretación histórica, social o política de ciertas corrientes musicales e incluso de ciertos artistas, a veces despegados de las propias corrientes musicales, como para hacer interesante llegar a determinadas músicas. Claro, bueno, el vector fue otro. Pero claro, el factor que vos decías, el rock, fue un factor muy importante para la juventud de ese momento, y tal vez a los que éramos un poco más grandes que vos, era un gran refugio, las letras. Sí, yo aparte hago hincapié. Muy, muy comprometido, muchos de ellos, no todos. Sí, pero yo hago más hincapié en otra cosa. ¿No? Acá se planteó durante muchas décadas una discusión
sobre el rock, en el rock argentino, que hace mucho hincapié en lo que yo llamo el lirocentrismo, ¿no? Digo, el tema de la letra, dejando de lado lo que es el propio lenguaje musical. No digo que esté mal eso. Entonces, durante mucho tiempo hubo interpretaciones, para mí, falaces sobre el rock, que formaba parte de una resistencia durante la dictadura. Yo no creo absolutamente en nada de eso, sino creo que solamente fue un refugio para muchos de nosotros, como para escapar al estado de las cosas. Me parece demasiado pomposo, incluso adjudicarle a los músicos cierta resistencia a la dictadura, cuando, por suerte, no digo por un lado, pero no tenemos músicos desaparecidos en Argentina. Los desaparecidos son otros. Gracias a Dios no. Gracias a Dios no. Se jugaron algunos. Sí, se jugaron algunos con algunas letras, sí, eso te puedo dar cierto lugar a eso. Pero me parece que la función era otra que cumplía el rock, que era permitirte refugiarte en algo ante una realidad y un presente muy obturado, vacío, gris, oscuro, vacío de contenido. Sin luz hacia el futuro, absolutamente rodeados de esa... Era como que vivíamos como si fuera esta pecera, ¿no? En este estudio. Teníamos que estar rodeados de algo que no nos permitía salir hacia afuera, porque era peligroso. Sí, por suerte. Es así. Por suerte, en los últimos años, en las últimas 2 décadas, periodistas e investigadores más jóvenes han puesto eso en debate, cuestionando precisamente lo que los popes de la década del 70 y del 80 llamaban el rock en resistencia. De hecho, lo minimizaron, como yo hacía muchas décadas, decía eso no fue así, porque digo, los sectores que resistieron a la dictadura fueron otros precisamente, y no fue el rock. O sea, fueron los movimientos de derechos humanos, fueron la CGT con Saúl Ubaldini, fueron ciertas expresiones del peronismo en la clandestinidad, la militancia peronista en la clandestinidad, las fábricas haciendo sabotajes. Digo, era demasiado pomposo ponerle al rock un lugar que no era el que corresponde, aparte porque me parece que cuando se resitúan de forma confusa los lugares, estamos en un problema también nosotros para analizar el presente, el pasado y el futuro, y tener una visión de futuro. Correcto. Entonces, bueno, a partir de eso, cuando nosotros nos vamos de la televisión pública, cuando gana Macri con Peter Capusotto y sus videos, hacemos un año en la plataforma Turner, y como Turner tenía un tema de derechos con las músicas, yo me puse a hacer un segmento de ese tipo, en el cual tomaba determinadas corrientes musicales y las contextualizaba en su lugar histórico de surgimiento, cómo había modificado ciertas conductas de algunas comunidades. Digo, en ese momento hay dos ejemplos muy puntuales, que uno es el surgimiento del blues tuareg en el norte de África, en realidad en el desierto del Sahara, que es el blues de los beduinos, que modificó absolutamente a la comunidad. Digo, y aparte fue producto de una guerra. O sea, surge en el intercambio de armas por guitarras, una cosa muy rara que pasó en la década del 90 en la guerra de los tuareg contra el estado de Malí. Digo, ahí había una forma de llegar a una música que a nosotros no nos llega por un tema de concentración de medio globalizado. Eso te iba a preguntar. Claro, esas músicas no llegan, hay que buscarlas. Entonces me parecía que la mejor manera era darle un orden explicativo a eso tan raro que había pasado. O incluso, por ejemplo, el descubrimiento del instrumento que se llama theremin durante la Revolución Rusa. En el medio de la Guerra Civil, Lev Termen fabrica un instrumento que se toca por ondas electromagnéticas, en las cuales con las manos y una antena, sin tocar la antena, y que Lenin le manda a fabricar 150.000 theremin en el medio de la guerra. O sea, cosas que suceden cuando los pueblos avanzan, digo, ¿no? Pasan ese tipo de cosas que también no tienen mucha explicación posible. ¿Y todo eso vos lo fuiste investigando de manera personal? En realidad sí, yo soy autodidacta en casi todo. Pero digo, esas cosas ni siquiera me las planteé yo como investigaciones. O sea, me apasionaba buscar, empezaste a buscarlo y es una manera de hacer una investigación. Las cosas aparecen, cuando uno busca aparecen también. Digo, qué sé yo, aparecen solas por ahí muchas veces. Qué lindo, qué interesante, qué interesante. Bueno, a partir de eso pude construir algo que venía craneando hacía mucho tiempo, de decir, bueno, no es un manual de instrucciones para la música porque no la necesita, pero digo, hay ciertas cosas que por ahí contextualizadas se llega más rápido, si están bien contextualizadas. No, y además es importante, porque todo tiene un contexto. Entonces, vos tenés que saber también, los ritmos musicales, todos tienen un contexto. Desde los blues, desde el jazz, que provienen también tienen de un nacimiento, un surgimiento, África, claro. Hasta el propio tango, que también tiene sus influencias. Que también proviene de África. Sí, realmente esas cosas
es muy importante también saberlas, sin necesariamente ser un experto ni en música, no hace ni falta ser un experto en nada, pero son cosas que si uno se puede es especializar importante. después en el propio lenguaje del discurso musical es otra cosa. Eso es otra cosa. Además, pero no cada hace uno lo falta puede abordarlo de eso, porque la música lo que tiene es precisamente, tiene una multiplicidad de aristas que permite que cualquier persona por lo menos ya contenga una emoción al escuchar música. Digo, la música es evocativa, la música se puede interpretar técnicamente, la música se puede utilizar como un arma política, la música se puede utilizar como un arma social. Tiene tantas aristas con las cuales te da pertenencia, te da memoria. Te da tu propia historia, te refunda tu comunidad, si quiere, es un montón de cuestiones. Y culturalmente uno se siente que pertenece a un espacio, a un lugar, depende de los sonidos que a uno lo hagan vibrar, que uno tiene la sensibilidad con diferentes músicas, y a lo mejor nunca fue ni nunca estuvo en esos países, pero sin embargo la música tiene la cualidad, tanto sea la música clásica, que bueno, uno no nació en esa época y no percibió el contexto que los rodeaba, sin embargo te llega a emocionar, y cualquier blues, es decir, a mí, te digo la verdad, no sé mucho de música, lo que sé es que la siento, que me gusta, que la disfruto. Suficiente. Y eso es suficiente, ¿viste? Y bueno, me gustan todos los ritmos, me gusta la música latinoamericana, me gusta la música también que viene del norte, pero exclusivamente el tema del jazz, del blues, es algo que me gusta mucho. Y el jazz es un lenguaje universal que lo que hizo fue alimentar a todos los géneros que vinieron. Ningún género que le siga al jazz pudo prescindir del lenguaje del jazz, aunque lo haya modificado en su estructura musical. Claro, sí. En el ritmo, o en el tiempo, o en el timbre, o en la altura, igual todos son deudores del jazz. Es verdad, es verdad. Es muy subjetivo lo que estoy diciendo, pero con eso me conformo. No, pero es verdad. Pero a mí también, si uno se pone a recorrer, son épocas de la vida que te vas. Vos escuchás un tema musical, es como cuando olés un perfume y te remonta a tu infancia o a un momento particular de tu vida, una comida, un gusto. La música tiene esa particularidad. Hay temas que yo escucho y es mi infancia. Es mi casa, mi mamá haciendo la comida. Mientras escuchaba en la radio, porque no, era la radio, y escuchaban, qué sé yo, coplas españolas, música italiana, que antes la pasaban una barbaridad. Y uno empieza a aprender lo que es una opereta, y esas cosas. Eso viene después. Primero uno tiene que entrar por otro lado y después viene lo explicativo. El manual de instrucciones siempre viene después. Pero ¿sabes qué? Cuando yo era niño se escuchaba música francesa, italiana, española, también centroamericana, como todo lo que había llegado de Cuba, los boleros, toda la música del Centroamérica, que tiene un ritmo muy particular, formó parte de mi capital cultural musical, digamos, de esa época. Y bueno, entonces la gente de mi generación también tiene esas reminiscencias. Y después, bueno, avanzamos con todo. Porque también o se van superponiendo rock, capas, ni siquiera es avance por ahí, se superponen capas. Con el rock, me acuerdo. Y se amplía la escucha, la democratización de la escucha. Como digo, se democratizaron muchas cosas, pero la escucha en los medios no se democratizó. Sigue siendo como un patrón reiterativo de determinadas cuestiones que reafirman lo que ya está, y a veces está bien, ya está, porque reafirmarlo todo el tiempo, ¿no? No, es un desastre. Digo, esa falta de capacidad para descubrir algo que para aprender sobre música y sobre los diferentes ritmos. Hoy una persona que nació hace 20 años no tiene la menor idea de lo que pasaba hace 40. Algunos sí. Bueno, igual siempre hay excepciones. Ahí traje un tema precisamente de Catriel, que es un artista de estos tiempos, tiene 26 años y que realmente tiene un bagaje musical increíble. No, pero yo no me refiero a los músicos, sino me estoy refiriendo al pueblo, a la gente, a la cultura en general. Claro. ¿Me entendés? Sí. Porque si no tenés que ser un especialista para conocer a todo. No, digo, pero a veces son vectores, porque por ejemplo, vengo el caso de Catriel porque me parece una gran revelación. Es un músico que hoy no está en los medios masivos y llena estadios. Claro, y no se conoce. O sea, a veces las cosas pasan. No se conocen de manera popular. Se les escapa la tortuga a veces a los medios concentrados. Y las cosas son tangenciales y pasan por otro lado. Están en el comercio solamente y en lo que las empresas musicales deciden de qué hay que escuchar.
Por eso cuando vos hablabas de la democratización de la música, me refiero me imagino que te referías a eso. Sí, también. claro, por supuesto. Bueno, ahora te queríamos preguntar algunas otras cositas, porque vamos a hacer una pequeña tanda y vamos a presentar la música que vos elegiste. Pero quería que nos contaras un poco cómo fue esto que se presentó justamente por el padre Mujica, la actividad que se hizo en el Cabildo y qué es lo que pasó, cómo se armó. La actividad fue organizada afuera, o sea, el Cabildo puso el lugar, puso el espacio. No fue una actividad propia no nuestra. Fue una especialmente del museo. Vino de afuera, de otras organizaciones, y realmente fue un éxito, o sea, se desbordó, se llenó de gente, fue muy, muy, muy lindo, muy emotivo, obviamente. Conmemorar a Carlos Mujica, es una espada fuerte del campo popular, ¿no? Sí, y sobre todo en estos momentos. Sobre todo porque generó escuela, como decíamos, ¿no? Para muchas cosas generó escuela. Y estaban los padres de Opción por los Pobres, los sacerdotes guerrilleros. ¿Hablaron ellos? Interesante. ¿Habló alguno de ellos? Creo que habló uno de ellos. Yo la verdad que como estaba trabajando, venía. Claro, sí. No, estuve más que nada en la parte de apoyo logístico, estuvimos todos con su director Horacio Mosquera y todos nosotros en el apoyo logístico del acto, ¿no? Qué bueno. Bueno, pero me alegra que se siga recordando figuras como las de él, porque tenemos que seguir reivindicando a nuestros luchadores, ¿no? Aquellos que han plantado bandera en un montón de situaciones. Claro, por supuesto. Es así. Bueno, y ahora nos vamos a ir a hacer una pequeña tanda, pero quería que vos presentaras, porque a mí me gustó lo que elegiste de tema musical. Bueno. Que el primer tema musical que yo le pasé al Chino, a nuestro operador, era el de Paco de Lucía. A ver, ¿por qué elegiste a Paco de Lucía en este tema que se llama La Búsqueda? ¿Por qué elegí este tema Paco de Lucía particularmente? Es una época de cambio del flamenco en el que se empieza a fusionar con músicos de jazz. En este disco, particularmente, el tecladista Chick Corea, muy conocido, tecladista de jazz. Sí. Y Paco Lucía ahí buscó ese tipo de fusión y le salió muy bien. El tema se llama Sirjab, que Sirjab es precisamente un poeta musulmán que introdujo el laúd en la península ibérica. Y el origen de la guitarra española, que es con la que Paco de Lucía toca el flamenco, está en el laúd. O sea, y Paco Lucía, lo que hace con este tema es prácticamente homenajear a Sirjab y agradecerle de haber traído el laúd desde Medio Oriente hasta la península ibérica. Bueno, ahí han estado muchos años. Y acá Paco de Lucía trabaja con un sexteto, algo raro también para Paco de Lucía, porque su historia es prácticamente... su historia musical hasta este momento de la fusión es el flamenco más tradicional que conocemos, con Ramón de Algeciras o con Camarón de la Isla en voz, ¿no? Bueno, lo vamos a escuchar entonces, ¿eh? ¿Qué les parece? Que es maravilloso.
radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @radiocaput, o en Facebook, Radio Caput. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Ya somos grandes y queremos saber de qué se trata. Compartimos luchas, hablamos de todo. Acá estamos. Viejos son los trapos. Somos grandes. En Caput. Bueno, ¿qué les pareció? Esto sí que fue un lujo, un lujete que nos trajo acá nuestro invitado. Espectacular, espectacular. Bueno, les cuento que estamos con Marcelo Ikonomidis, que los conocen la mayoría por el griego, ¿no? Él es musicalizador y ha tenido varios premios por este motivo, pero ahora está desempeñándose en otras cositas que ahora vamos a hablar. Antes les voy a pasar una invitación especial. Una invitación especial porque se va a presentar un gran cantautor también, Gabriel Torres. Y la verdad que es un gran músico, un gran poeta, y tiene un humanismo, una manera de ser que es cautivante. Y bueno, yo lo sigo por todos lados y lo voy a nombrar porque me gusta a mí. Y entonces, como me gusta y sé que es bueno, se los recomiendo a todos ustedes. Este jueves 12 va a estar a las 21 horas en Piedra 722, acá en San Telmo, en el Palacio El Vitorial. ¿Qué tal? Bueno, es un ciclo todo de música y de poesía que va a estar todos los jueves a las 21 en el Vitorial. Y en este caso va a estar acompañado por Gabriela Yoko, que es poeta, y por Ariela Godoy. Así que están todos invitados. Vayan, no se lo pierdan, es una tertulia encantadora, la van a pasar bomba. Bueno, ahora vamos a continuar acá con nuestro invitado, después de deleitarnos con Paco de Lucía. Y bueno, ahora vamos a entrar en un tema que nos compete un poco a todos, porque él desde su trabajo como en el Museo Histórico Nacional del Cabildo y de la Revolución de Mayo, está preparando, ahora nos va a contar bien él, sobre un documental por los 40 años de democracia. Porque realmente hay que reivindicar mucho estos 40 años, pero sobre todo hay que informar mucho también, ¿no? Entonces te quería preguntar, Marcelo, ¿cómo fue que surgió esto de hacer este documental sobre los 40 años de la democracia? Yo tenía en tema desde hace bastante tiempo, antes de la pandemia, tratar de visibilizar lo que fue la militancia de la generación del 80. Uh-huh. Esto que llamábamos la cría del proceso, los hijos de la dictadura. Y entonces me parecía que había un vacío ahí de correa de transmisión, de trasvasamiento generacional, que había sido la generación mía, ¿no? Cuando salimos a la calle a partir del año 81, 82, y donde se empieza a haber fuertemente acciones de movilizaciones en la calle contra la dictadura, y me parecía que había que hacer algo con eso. Cuando Horacio Mosquera, el director del Museo Nacional del Cabildo, me convoca para trabajar con él en el museo, pasaron los 2 años de pandemia, y en un momento yo le había comentado, habíamos hablado sobre el tema, porque él también pertenece a esa generación, y quedamos con que la marcha que pone la fecha de las elecciones es la del 16 de marzo de 1982, cuando las fuerzas de represión asesinan a Dalmiro Flores, tal cual, sí. El obrero metalúrgico, en una supuesta voz de alto que nunca existió, y Dalmiro Flores tenía problemas auditivos porque trabajaba en una fábrica metalúrgica. En esa época no había medidas de seguridad y no tenía auriculares y tapones para los oídos, y había quedado sordo. Entonces tomamos esa idea, y aparte como también eso conjugó justo con que las nuevas museografías
hablan de unos museos mucho más dinámicos en relación con la comunidad. Y también el museo como testigo. Y dijimos, qué mayor testigo que el Museo del Cabildo, que vio los bombardeos del 55, las patas en la fuente del 45, y también vio el asesinato de Dalmiro Flores, que aparte es en la puerta del Cabildo. A todo esto yo ya había hecho una investigación previa, pero desde otro lugar. O sea, a mí siempre me pareció muy sospechoso cómo matan a Dalmiro Flores, que era, si bien estaba afiliado a la UOM, en ese momento, en esa marcha, me parecía que algo raro había pasado, hasta que me llegó una vez un dato que a Dalmiro Flores lo confunden con otro que estaban buscando, por la intervención de las frecuencias policiales que había hecho un militante peronista. En ese día intervino las frecuencias policiales y, según esta persona, que no vive en la Argentina, a los que buscaban era otro, y se lo confunden con Dalmiro Flores porque estaba de espalda, y por eso lo matan por la espalda, por eso le pegan un escopetazo por la espalda. Fue terrible, si yo recuerdo. Claro, entonces yo me quedé más con el tema de la casi pesquisa policial. Dije, porque esto está unido a otras cosas. Dalmiro Flores no es el último asesinado por la dictadura. Una dictadura ya en retirada, un año después, asesina a Pereira Rossi y a Cambiaso en Rosario, Patti, asesinan a Jagger en Córdoba, comandante Jagger en Córdoba, comandante Montonero, y asesinan a Camps en Brasil. O sea, el plan Cóndor siguió hasta el final de sus días. Totalmente. Entonces hubo 4 militantes peronistas más asesinados, aparte de Dalmiro Flores. Esa cosa selectiva que tuvo la dictadura para matar, la siguió operando hasta cuando, después de la marcha, el 16 de diciembre, se pone la fecha de elecciones, Vignone pone la fecha de elecciones. Entonces tomamos como emblema, y aparte con el marco de los 40 años de democracia, la marcha del 16 de diciembre, que nos pareció emblemática, no solo porque puso prácticamente el punto final a la dictadura, sino porque también era como una especie de reivindicación de nuestra generación. Muchos de nosotros habíamos estado en esa marcha. Yo no estuve en esa, pero estuve en la del 30 de marzo del 82 con los famosos 4.000 detenidos. No, eso fue terrible. Claro, yo en esa marcha estuve. Tremenda. Entonces, ya era joven, yo era colimba, fui como colimba a la marcha, o sea, fue un desastre lo que hice, si lo pienso hoy, digo, es una locura, pero bueno, con 19 años no me importó. Pero la de 16 de diciembre fue la que le pone el punto final. Y a partir de eso empezamos a trabajar con una serie de entrevistas y testimonios que todavía aún estamos haciendo, con la idea de producir algún archivo audiovisual que estamos viendo con los pocos tiempos que tenemos, porque siempre la idea fue presentarlo el 16 de diciembre de este año, claro, o para decir, bueno, se concluye este ciclo. Sí, se termina un ciclo, se claro, cierra. Y con el cual ahora estamos viendo ya de hacer las últimas 2 entrevistas, como para ponernos ya en plan de edición. Claro, y tienen además parte de fílmica de la época. No hay mucho fílmico algo de la época. Yo particularmente tengo en mi colección unas imágenes que me habían pasado clandestinamente hace muchísimas décadas en VHS, que yo digitalicé, que son de los hechos de represión y de violencia que se dan casi cerca de la Casa Rosada. Hay una foto muy emblemática que son 3 compañeros que están con una reja queriendo entrar a la Rosada. Bueno, tengo las imágenes de eso. Y después hay algunas imágenes de medios que fueron utilizadas, algunas en lo que es la película La República Perdida 2. Sí. Bueno, que son imágenes que en un momento que entra la multipartidaria, se ve a Oscar Allende, a Vittel, a Luder, entrando hacia la marcha. Porque no olvidemos que en esa marcha, que hubo más de 150.000 personas, convocaron, el vector y el tronco de convocatoria fue la CGT de Saúl Ubaldini, junto con la multipartidaria, las asociaciones de derechos humanos, Madres de Plaza de Mayo, y las juventudes políticas. Y las juventudes políticas, porque a esa marcha también van las juventudes políticas. Entonces que es como la marcha más multitudinaria y la que marcó ese parteaguas de ahora en más. Y es decir, lo que vos estás relatando es que el impulso que te dio fue justamente el asesinato de este compañero y después, es decir, eso es lo que empieza el documental, digamos. No sabemos todavía, la idea la idea es como que ese fuera el punto de partida desde un momento, punto de partida. Y después hay una recopilación de lo que fue pasando en estos 40 años respecto de
cómo se fue viviendo en esta democracia que todavía le cuesta ser democrática? No, en este caso acá lo que nosotros tomamos más que nada es un poco hacia atrás, o sea, desde que empieza la CGT en la Resistencia, 79 más o menos, con las primeras huelgas, muy por arriba, hasta llegar a ese hecho histórico, y ahí nosotros terminamos en ese hecho histórico. Perfecto. Que es la marcha, porque hicimos hincapié ahí, porque si no sobre uno eso se va... no se habla. No se es que sabe en realidad nada. no se sabe nada, por eso, no se sabe nada. Por eso mismo y dijimos los que de trabajar hemos ese sido tema. protagonistas de ese momento, se nos va olvidando, porque no está en ningún lado. Claro, en los testimonios que nosotros tomamos, nos faltan 2 testimonios nada más, que arma absolutamente el arco de todos los que participaron como fuerzas políticas organizadas y no organizados, porque hubo muchos militantes ya para esa época sueltos, inorgánicas, ¿Sí? que fue porque tenía una familia de tradición militante, o no, o gente indignada. Ya hubo un momento, yo me acuerdo esos tiempos en la calle, donde ya se sumaba el vecino que nunca había hablado de política. Porque las consignas eran que se vayan, se va a acabar la dictadura militar. Bueno, después una más radicalizada, que eran los sectores al cual yo después pertenecí políticamente, que era Paredón. Sí, bueno, había todas un montón de consignas, pero un montón de consignas, pero después. Claro, lo que tiene en ese momento... Del 79. Claro, esto es en el 82, claro. El 82, ya en ese momento sí. se suma mucha gente. Cuando Viñones decidió que hubiera elecciones, fue ahí cuando los partidos políticos empezaron a abrir sus puertas y la militancia el pueblo estaba desesperado por ir a militar. Claro. Todos salimos a militar, absolutamente. Claro. Por eso después, a partir de ahí, fue creciendo y la diferencia que había en el clima, vos te acordás perfectamente. Cambió muy rápidamente. El 82 para el 83, cuando ya se empezó a hablar de poner la fecha para las elecciones, como el clima en la calle, la gente era distinta, mirada, la actitud, la forma de pararse. Esto, lo que no lo vivieron, no lo pueden entender. No, les es muy difícil mensurar, porque desde también... el 75, digamos, que empezó parte de la AAA, que empezó a atropellar y empezó a haber aprietes a actores, actrices, músicos y todo lo demás. Claro, yo en ese momento estaba todavía en la primaria, era muy joven, pero lo que sí recuerdo fue casi una actitud estética de un cambio muy fuerte en todo lo que eran los lazos comunitarios en el barrio, por ejemplo. Pues totalmente, porque antes el todos paso del estaban 75 recluidos. al golpe del 24 de marzo del 76, yo me acuerdo de tener el recuerdo vívido, casi internalizado, de cómo cambió muy rápidamente todo, y yo no me lo podía explicar. Lo preguntaba en mi casa y me decían, no te vamos a explicar nada, porque obviamente los padres quieren preservar la seguridad de los hijos, ¿no? Y yo empezaba el colegio secundario, entonces tengo como esa visión de que fue un cambio muy fuerte lo que pasaba en el barrio, o sea, no había que ir a ningún lado raro, en el barrio había cambiado absolutamente todo. Sí, la gente cambió. Y bueno, y ahí nos cambió la vida a todos. A mí particularmente, vuelvo a lo del principio, ¿no? El estado de las cosas, sin poder racionalizarlas, me parecía insoportable, y el único camino que encontré fue refugiarme en una música y en ciertas literaturas que estaban muy pegadas en ese momento con la música. Sí, totalmente. Fue una época que también se necesitó incorporar algo desde afuera. Y en el fútbol también, Yo me refugié mucho en el fútbol. Y me parece muy bien. Ya lo tenía, pero me refugié más todavía. Bueno, pero a todos nos costó mucho en esa época. Sí. Y te quería preguntar el factor también de las organizaciones de derechos humanos, que una de las primeras fue la Asamblea Permanente por los Derechos del Hombre, que ya estaba constituida de hacía años, pero que cuando comenzó todo esto ya en el 78, cuando fue lo del Mundial de Fútbol, ahí te acordarás que ya se hablaba de derechos, que había que ser derechos humanos, ellos todo lo contrario. ¿Te acordás cuando...? Sí, las obleas que pegaban los... Y todo lo que decían, claro, y todo lo que se enteraban desde el exterior, de lo que estaba pasando acá, era justamente por las organizaciones de derechos humanos que enviaban hacia el exterior que realmente acá estaba pasando cosas terribles. Ahora, en este documental también está reflejado el trabajo que hicieron las organizaciones de derechos humanos. Casualmente el otro día hicimos la entrevista a Pérez Esquivel en el Museo Evita,
Y Néstor Vicente también lo entrevistamos, que fue un factor bastante importante con Humanismo y Liberación en el tema de derechos humanos. Por eso digo, el arco es variopinto, tratamos de tomar los testimonios de todos los representantes de cada una de las visiones que había en esa marcha, el arco político también, los militantes sueltos, los militantes encuadrados y organizados, derechos humanos, asociaciones de derechos humanos, y ahora nos quedan por hacer el tema de la iglesia, sacerdotes, son por los pobres, y la parte sindical. Es más encuadrada en la CGT. Sí, porque ahí en ese momento se jugaron mucho. Fueron los que fueron fueron los que pusieron el cuerpo, y fueron los que pusieron muchos desaparecidos, cosa que también se habla poco sobre ese tema. Sí. Más del 30% de los desaparecidos son de extracción obrera. Cuando se quiere decir que fueron unos jóvenes de clase media iluministas, no, más del 30% de desaparecidos son de extracción obrera. Así que eran las comisiones de delegados de la fábrica. Comisiones de delegados de la fábrica, totalmente. Todos los días desaparecían. El Mercedes-Benz, que fue una tragedia lo que pasó en Mercedes-Benz. Bueno, y más o menos ustedes tienen pensado que probablemente para fin de año esto podría algo vamos a hacer, claro. No llegamos a hacer un documental como quisiéramos por recursos y tiempo, que no hay, y por el trabajo propio de la dinámica del museo, más otros trabajos. Pero igual, tomando su tiempo. Igual, claro, la idea es que vamos a hacer una realización que obviamente será presentada. ¿Lo van a presentar primero en el museo? No sabemos todavía. Todavía no tienen pero calculo que sí. Ni fecha ni espacios. No, todavía no. Pero como estamos viendo vamos a estar invitados, por supuesto, ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto. No, porque imagínate que es una cosa muy importante para que muchas generaciones nuevas no tienen idea de lo que ocurrió, y de eso no se habla, como tantas cosas que no se hablaron en estos 40 años de democracia, porque también en estos 40 años de democracia hace relativamente poco que se está hablando del bombardeo a Plaza de Mayo de 1955. Y hay otro tema aparte, perdón, no que te interrumpa. No, estamos conversando sobre el bombardeo de Plaza de Mayo del 55 no es solamente en Plaza de Mayo, es un hecho sincronizado en todo el país. Sí, es real. Porque fue en Córdoba, porque fue en Mar del Plata, donde en Punta Mogotes la Marina Naval tiró una bomba que cayó en la playa de Punta Mogotes y no explotó. Digo, ese trabajo igual lo está haciendo hace mucho tiempo la gente del Museo de la Memoria, y han avanzado muchísimo con la investigación. Sobre todo cuando Cristina permitió que se ingrese a los archivos de la Marina. Claro, es fundamental. Eso fue en el 2013, y en el 2015 Macri lo volvió a cerrar el ingreso a los archivos de la Marina. Entonces este grupo de compañeros que trabajan ahí en el Museo de la Memoria, en el Archivo de la Memoria, han logrado escanear bastante documentación y han avanzado mucho. Sí, sobre porque todo de eso tampoco se habla. No, están investigando y están sacando a la luz los protagonistas, es decir, las víctimas de los muertos del bombardeo de Plaza de Mayo. Yo el año pasado hice justamente un programa conmemorando la fecha del bombardeo, y vinieron dos compañeros, uno es historiador y el otro está en este espacio que vos estás nombrando, y me contaba lo que les está costando encontrar los nombres de aquellas personas que fueron víctimas, porque esa gente tiene que estar en los libros, porque es parte del genocidio que después se hizo ya desde el Estado, matando indiscriminadamente al pueblo argentino, pero ahí fue una cosa tremenda, porque fue el propio Estado, es decir, las propias Fuerzas Armadas. No hay en el mundo durante el siglo XX, no existe un hecho como el que pasó en nuestro país. Exactamente, y de eso tampoco se habla. Y de eso tampoco se habla la complicidad que tuvieron de Uruguay, porque todos los que bombardearon la Plaza de Mayo, los aviones iban al Uruguay. Es decir, hoy siguen yendo, pero para ir a Malvinas. Sí, los aviones, pero los que se escapan de acá llevan al Uruguay también todo lo que logran sacar de nuestro país, y evaden todos los impuestos que evaden. Claro. En fin, tenemos muchas
muchas contradicciones con el paisito, porque por otro lado son unos compañeros impresionantes. Claro, por supuesto. Pero hay contradicciones. Hay muchas contradicciones con los gobiernos que hubo. Y bueno, es como en todos lados, ¿no? Bueno, ¿vos qué te parece lo que más importante sería para vos que deje este documental para aquel que lo vaya a ver? ¿Qué es lo que querés, que quieren ustedes reflejar, mostrar? Más que nada que un hecho histórico está dentro de una continuidad histórica. Desde el 55 hasta esta marcha del 16 de diciembre del 82, las metodologías represivas no cambiaron nunca. Y también me parece que lo que decíamos antes, las generaciones jóvenes, si bien tienen mucha información en los medios digitales y en los celulares, esa información está tamizada y estas cosas para permear y poder llegar son tareas faraónicas. Entonces me parece que desde un museo como el Museo del Cabildo, que es un museo convocante ya per se, ¿no? Por su propia historia, por su propio peso específico, por lo que significa y por la referencia de cuando uno es chico del Cabildo, me parece que es un trabajo colectivo que estamos haciendo, porque no solo con Horacio Mosquera, sino con un núcleo de compañeros, trabajadores. Un equipo grande tienen que tener. Porque que lo estamos trabajando con un equipo, con un núcleo de compañeros del trabajo del museo. Me parece que a partir de eso podemos visibilizar un poco más. Y llegar un poquito más masivamente, ojalá le llegue también a la gente más joven, para que aprecie quiénes estuvieron y quiénes pusieron el cuerpo en los momentos donde no había democracia. Cuando uno se pone a hacer este tipo de trabajos, lo que quiere es que llegue a la mayor cantidad de espectadores posible. No es una obra artística donde uno puede hacer jugarse por sus propias convicciones y no le importa si lo ven 10, 100 o 1 millón. No, esto es para otra En este cosa. caso es un hecho más comunicacional que artístico. Entonces, de ser un hecho comunicacional, uno aspira a que muchos lo puedan ver e incluso interpelarse dentro de eso mismo, ¿no? Y cuestionar también, porque para eso están las cosas. Y para además para que sea como un disparador para también investigar. Para investigar empezar también, a comprar libros, para leer. Para continuar esto mismo que podamos hacer nosotros, continuar bajo otras formas, lo mismo, porque hay muchos hechos históricos que han quedado vedados y solapados en la historia. Absolutamente, y sobre todo, mira, te voy a contar algo. ¿Cuánto falta aprender, cuánto falta capacitar? Y yo creo que ese es uno de los motivos por los cuales uno llega ahora a tener estos candidatos de la oposición, porque esto que vos estás relatando muy bien, que es el reflejo de hechos y procesos históricos que ocurrieron y que hemos sido protagonistas en diferentes décadas, los otros más jóvenes, los que nacieron en democracia, no tienen idea, no lo saben. Hay una frase que grafica bien todo esto, es que la historia no es un cine continuado que empieza cuando uno llega. Claro, y tampoco es una foto. Tampoco es una foto y no es un cine continuado, claro, ninguna de las dos cosas. Bueno, yo ahora voy a pasar otra invitación muy, muy importante, y esta va a ser, y también te va a interesar mucho a vos porque está relacionado con Perón, con lo que escribió, con su legado. Este va a ser el viernes 20 a las 18 horas, y va a ser en el Sindicato Unión de Trabajadores de la Educación, el UTE, que está ahí en Bartolomé Mitre, 1984, y acá se van a presentar, es la presentación de los primeros 5 libros fundamentales de la colección Aportes al Plan de Formación de la Escuela Superior Peronista. Esta es una escuela que fue creada por Perón para la formación de dirigentes, de referentes. Entonces hay varios libros que son Escuela Superior Peronista, el primer nivel, que es de Juan Domingo Perón, después va a estar Conducción Política, de Juan Domingo Perón, Historia del Peronismo, de Eva Perón, La Doctrina Peronista o Justicialismo, de Juan Domingo Perón, y Lo que nos hace falta, que es la Escuela Superior Peronista, de Juan Domingo Perón. Bueno, y acá ya se produjeron estos libros, y se están presentando en este día que les digo, el 20 de octubre a las 18 horas en UTE. Y creo que es muy, muy importante, y también es en recuerdo del natalicio del general Perón.
Y bueno, ya nos tenemos que ir yendo, Marcelo. Bueno. Ha sido un placer encontrarte, conocerte, invitarte, que hayas tenido una agenda posible para estar acá en Radio Caput. Bueno, el agradecido soy yo. No, y quiero que presentes esta musiquita, que ahora nos vamos a ir yendo con esta musiquita que fue elegida acá por el compañero, y los espero al lunes próximo a las 19 horas. Bueno, este preséntalo. Es el grupo Barro, el nuevo experimento metalero progresivo de Catriel, un músico argentino muy joven, y realmente, bueno, tiene aristas de un metal progresivo muy interesante. Vamos a escucharlo. Nos despedimos con este tema, presentado acá por el invitado especial de hoy. Buenas tardes, hasta el lunes. Luego de mate, o no sé dónde mierda, pero en otra parte me habla de pase. Yo me capo en la bla, paso en mi pase del placer, con mi pase. Por eso dice güey que te me encuentran en la clase. Veo fantasmas, hay mucho café, camiseta queda grande y me mataste, alright. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46.